Jesucristo, reinas con poder. Hola maestros bíblicos, ¿cómo están? Le habla su pastor Gerson Cedeño y estamos aquí nuevamente para estudiar el estudio bíblico número 3 de la serie Acercándonos a Jesús. El título de la clase de hoy es Jesús el Salvador y tiene como texto bíblico Lucas capítulo 3 versículos del 21 al 39. El objetivo de la clase de hoy es presentar a Cristo como el Salvador sufriente. Y vamos a estar desarrollando 3 doctrinas que queremos que sus estudiantes allí en su célula, en su grupo pequeño, puedan tomar en cuenta. La primera doctrina es la doctrina de la redención. Jesús actúa como Salvador, liberador y sustituto de los seres humanos pecadores. Condenando, ellos estaban a sufrir la ira justa de Dios, pero Cristo paga el precio con su vida, brindándole una oportunidad de acceder a la vida eterna. Lo segundo que queremos que sus estudiantes aprendan es que Jesús fue el único ser humano capaz de cumplir la ley. La ley fue establecida para revelar la incapacidad que tienen los seres humanos de cumplir las exigencias de un Dios justo. Jesús fue el único ser humano capaz de cumplir plenamente todo lo establecido en la ley de Moisés. Y la tercera doctrina que vamos a estar manejando también en esta tercera clase es la doctrina de la Trinidad, que ya la hemos introducido en la clase número 1. Y es que Dios es uno, pero a su vez son 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se relacionan entre ellos en una eterna relación de amor. En este pasaje vamos a ver cómo José y María, en pleno cumplimiento con la ley de Moisés, circuncidan a Jesús al 8º día de nacido y luego lo presentan en el templo, donde, guiado por el Espíritu Santo, Simeón, un hombre justo, da testimonio que el niño era el Salvador. Y luego se consigue con una anciana llamada Ana, y ella también habla del niño a aquellos que esperaban la redención de Jerusalén. Y vamos a ubicarnos en 3 puntos. El primer punto va a ser: Jesús cumplió la ley de Moisés desde niño. Y esto lo vamos a ver entre el versículo 21 y el versículo 24. Jesús, en el cumplimiento de la ley, fue circuncidado al 8º día. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio del hombre. Dios había hecho un pacto con Abraham, que Abraham significa padre enaltecido. Cuando ya era muy anciano y sin tener hijos naturales, Dios decide cambiarle el nombre a Abraham, que significa padre de muchedumbres, prometiéndole así una grande descendencia en Génesis capítulo 17, a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y Jehová sería entonces el Dios de Abraham y de sus hijos, de sus descendientes, y la circuncisión de todo varón al 8º día de nacido sería la señal de ese pacto. Esto aparece en Génesis capítulo 17, versículo 12. Y esto fue reafirmado después en la ley de Moisés, ya en Levíticos capítulo 12, versículo 3. Jesús, al circuncidarse al 8º día, estaba cumpliendo una promesa que Dios le había dado a Abraham, y que él mismo, por cierto, era el cumplimiento de dicha promesa.
que a través de un descendiente de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Luego dice allí el versículo 1 que le colocaron por nombre Jesús, el cual había sido profetizado o puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que sería la madre terrenal del Hijo de Dios, también le dio el nombre que debía colocarle. Esto aparece en Lucas capítulo 2 versículo 31. Y le debía colocar el nombre Jesús. Jesús significa literalmente Salvador. Y este nombre estaba en plena concordancia con la misión que tendría en la tierra. Él es y sería el Salvador. Pero, ¿por qué se necesita un Salvador? La Biblia enseña que todos los seres humanos hemos pecado contra Dios y que estamos sujetos a su ira y justo juicio. Y el castigo justo para los pecadores es una condenación eterna. Esto aparece en Romanos 6:23. Por ello, necesitaba el ser humano pecador un Salvador. Jesús vino a la tierra entonces y tomó el lugar nuestro, pagando el castigo por nuestro pecado. Romanos 5:8. Es por eso que necesitábamos un Salvador. Y le colocaron entonces el nombre Jesús, el Salvador. Luego Jesús es presentado en el templo, cumpliendo nuevamente la ley de Moisés. Y eso aparece entre el versículo 22 y el versículo 24. Aquí hay dos ritos que se unen. El primero es el de la purificación de la mujer de su parto. Y el segundo es la presentación del primogénito, que sería el sustituido luego por la muerte de un animal. Vamos a leer el versículo 22, allí dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando una mujer daba luz, era considerada ritualmente impura. Posiblemente tenía que ver con el hecho de las emisiones y secreciones corporales asociadas con el proceso del parto. A los 8 días de nacido debía ser circuncidado el niño, pero la mujer debía permanecer todavía 33 días, y estos 33 días tenía que pasarla purificándose, dice la Biblia en Levítico capítulo 12 versículo 4, de su sangre. En estos días no podía la mujer entonces ir al santuario ni tocar las cosas sagradas o las cosas santas. Y esto era conocido como los días de la purificación. Y después de este tiempo, o sea, casi un mes después de su nacimiento, ya cumplido con los días de la purificación ritual de María, es que se dirigen entonces a presentar a Jesús en el templo. El versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo para el Señor. Esto está escrito en Éxodo capítulo 13, versículo 2 y versículo 12. Y está escrito en un contexto en el cual Dios acababa de proveer un medio de salvación para los israelitas que eran esclavos todavía en Egipto. Dios, por la dureza del corazón de Faraón, aniquiló a los primogénitos de los egipcios y pasó por alto a los primogénitos de los judíos. Condenación para los egipcios, pero salvación para los judíos. Y así, a partir de allí, se quedó establecido por Dios que cada primer hijo que abriera la matriz
debía ser redimido. ¿Qué significa? Debía ser sustituido por un animal, por la muerte de un animal que ocuparía su lugar. Esta práctica del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo y presagiaba la redención de la humanidad, donde Él, Cristo mismo, sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al igual con la circuncisión, que era una forma que iba a demostrar que iba a llevar a Cristo, Jesús también cumple ahora con la presentación en el templo, y ahora también eso tenía que ver directamente con la acción que él iba a tomar y el cumplimiento que iba a tomar en la cruz del Calvario. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, el animal y el proceso que se iban a presentar en este rito era legislado en Levíticos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Se debía ofrecer un cordero de 1 año, y aquellos de bajos recursos económicos que no podían ofrecer el cordero, podían ofrecer entonces 2 tórtolas o 2 palominos. El hecho de que María y José ofrecieran 2 tórtolas o 2 palominos en vez de un cordero, era una clara muestra de su condición económica deficiente. Solamente los pobres ofrecían 2 tórtolas y 2 palominos. El resto ofrecía un carnero. Y esto es algo, un cordero esto es algo maravilloso. Jesús, siendo poderoso como era, Él decidió venir a la tierra de manera humilde y crecer en una familia pobre. ¡Qué maravilloso el Dios que tenemos! El segundo punto que vamos a tratar aquí en esta clase, que queremos que sus estudiantes puedan revisar, es el encuentro que que Simeón tuvo con Jesús. Simeón era un hombre justo y piadoso que esperaba la venida del Mesías. Y en este punto me interesa que usted pueda hacer énfasis en la tercera persona de la Trinidad, porque es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien estaba, dice la Biblia, con Simeón en el versículo 25. Y en el versículo 26 dice que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no vería muerte hasta que viera al ungido de Dios. ¡Wow! Y lo tercero que dice allí el versículo ahora 27 es que el Espíritu Santo lo movió al templo. Observen esto. Aquel que tiene potestad para revelar el futuro e interactuar con un ser humano no puede ser considerado como la fuerza o el poder activo de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce el futuro, pues Él es eterno y vive un eterno presente. Así que solamente hay una posible explicación de esta relación entre el Espíritu Santo y Simeón, y es que el Espíritu Santo es una persona de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y aquí usted puede hablar y recordar la clase número 1, donde estuvimos estudiando que el Padre era una persona de Dios, el Hijo es una persona de Dios, y ahora el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y entre el versículo 27 y el versículo 32, Simeón comienza a dar testimonio del niño Jesús. Y cuando María y José traían a Jesús para cumplir con el rito que ya hemos explicado, se encuentran con Simeón, y toma entonces Simeón al niño y da testimonio de él. Y hay 2 aspectos que me gustaría que usted pueda resaltar. El primero está en el versículo 30. Jesús era
para él, o sea, para Simeón, el Salvador que estaba esperando. Él dijo: han visto mis ojos tu salvación. Lo segundo que me gustaría que usted hiciera énfasis allí es que la salvación de Dios a que había preparado era una salvación universal que tendría que salir desde Israel. Esto está entre el versículo 31 y el versículo 32. Aunque la salvación vendría de los judíos, para Simeón no estaba limitada para los judíos, porque él está planteando que era ahora sería para luz de los gentiles. Es importante mencionar que mientras que el resto de los judíos estaban esperando un Mesías guerrero, un Mesías que los salvara del yugo romano, para Simeón estaba en su mente clara de que el Mesías sería un Salvador, pero un Salvador universal y espiritual. Qué claridad la de Simeón. Y entonces él establece una profecía. Entre el versículo 33 y el versículo 35, José y María estaban maravillados de lo que decía Simeón. Cuando éste los bendijo y dirigiéndose específicamente a María, y le dirige una profecía que tiene tres aspectos a resaltar. El primer aspecto está en el versículo 34. Jesús estaría puesto para caída y levantamientos de muchos en Israel. Este era un ministerio dual de Jesús. Por un lado, él estaría para caída. ¿Para caída de quién? De aquellos orgullosos, de los fariseos, de los escribas, de los que creían que no necesitaban de Dios. Y para el levantamiento de quién? De aquellos pobres, rechazados por la sociedad, por aquellos que tenían una necesidad sincera de Dios. Eso él venía a levantarles, era parte de su ministerio. Lo segundo que dice allí en su profecía es que Jesús estaba como señal para ser contradicha, lo que tiene que ver con que su ministerio sería un ministerio de Dios, pero que tendría una gran oposición de los seres humanos. Y si usted lee todos los evangelios, se va a dar cuenta cómo todas las personas, muchas personas de ellas estaban en contradicción directa con Jesús. Y lo tercero es que él dice que el alma de María sería traspasada. Y esto tiene que ver con que ella iba a presenciar el sufrimiento de su hijo por amor a la humanidad. Y el presenciar este momento le causaría a ella un terrible dolor. Estas tres cosas se iban a cumplir. ¿Para qué? Dice la Biblia allí: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pues en el corazón es donde nace el pecado. Y si una persona busca de manera sincera a Dios, esto le llevará a colocar su fe en Cristo. Pero aquellas personas que no le buscan de manera sincera, ese mismo corazón y esos mismos pensamientos de su corazón le van a alejar de Él. Lo tercero que usted tiene que estudiar allí con sus estudiantes, con sus hermanos allí en su célula, es el encuentro que tuvo con Ana, la profetisa. Ana era una mujer anciana, pero que estaba dedicada al ayuno, a la oración y a servir en el templo. Además, Dios le usaba como profetisa. Y ella en ese momento se presentó y comienza a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dos cosas me gustaría que nosotros pudiéramos rescatar del encuentro con Ana. La primera es el hecho de que daba testimonio del niño, dándonos ejemplos a nosotros de que nosotros que conocemos ya quién es Jesús, debemos dar testimonio a todos aquellos que nos rodean. Y lo segundo
es que el testimonio lo dio a los que esperaban la redención. Y otra vez menciona la palabra redención. ¿Qué es la redención? La palabra redención significa rescatar, liberar o comprar de nuevo. Fue utilizada en el Antiguo Testamento por lo menos en tres formas. La primera era de rescatar por el pago de un precio una herencia. Esto aparece en Levítico capítulo 25, versículos 47 al 54. La segunda era la sustitución de una persona o un animal por otro. En este caso, en Números capítulo 13, versículo 11 al versículo 15. Y el tercero era la liberación de la esclavitud. Y esto aparece en Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 12. Tomando en cuenta estas tres formas en que es usada la redención en el Antiguo Testamento, nosotros podemos inferir que la redención de Jesús tiene que ver entonces con la libertad del pecado. Tiene que ver con el pago que una persona hace por aquel que estaba en esclavitud. Y tiene que ver también con la sustitución de la humanidad pecadora por un Dios santo que definió tomar su lugar y poderle servir como medio de salvación. Jesús tomó nuestro lugar, sustituyéndonos en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Hay algunas verdades para predicar en todo lo que estamos estudiando y que queremos que usted haga énfasis con sus estudiantes. La primera es que el Espíritu Santo está cerca de nosotros y es capaz de guiar nuestras vidas como guió la vida de Simeón. Y la segunda es que los seres humanos somos pecadores y estamos imposibilitados de cumplir las exigencias de un Dios santo, pero que Jesús tomó nuestro lugar y Él cumple toda la ley, dándonos la oportunidad de salvación. La tercera verdad para predicar es que podemos depositar nuestra fe en su acto redentor y así tener acceso a la vida eterna. En el cuarto lugar, que como Ana, aquellos que ya hemos visto la salvación de Dios, debemos predicarla a los que nos rodean. Y por último, debemos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, buscando tener vidas más agradables para Él. Esto es lo que queremos que usted en esta clase converse con sus estudiantes. Que Dios me les bendiga. Nos vemos en el estudio número 4. Dios de lo imposible.